Hola, buenas. Yo soy Cristina Fariñas, que soy la R2 de Gine. Hola, yo soy Rodrigo, soy uno de los R4. Y bueno, os vamos a comentar un poquito pues cómo estamos nosotros aquí en el hospital y cómo está el hospital y todas las rotaciones que hacemos en ginecología. Bueno, el hospital es un hospital que es bastante grande, es o sea, es el que le corresponde pues a todo Toledo, entonces viene muchísima gente y la verdad es que está bastante bien, es nuevo el hospital, entonces en el tema de por la estructura del hospital está bastante bien. La especialidad, pues bueno, tiene la parte de obstetricia, la parte de ginecología. En el tema de partos voy a ir explicando un poquito de las, no pasa, de las rotaciones. Entonces, por ejemplo, pues de R1, pues empiezas por paritorio y en el paritorio pues hay bastante volumen de partos, pues de media a lo mejor tenemos 8 partos al día y, por ejemplo, se hacen todos los tipos de instrumentales, hacemos forces, hacemos ventosas, hacemos espátulas, hacemos bastante, o sea, todo, y también cogemos a todos los bebés, o sea, desde el prematuro de 24 semanas, todo. No derivamos nada a otros hospitales. Incluso, por ejemplo, de Talavera, pues nos lo derivan a nosotros al hospital porque es el hospital Sí. de referencia. Luego también, claro, en tema de, pues en las urgencias también hay bastante volumen y porque al final vienen todos los pueblos y Toledo es bastante grande. Eh, Luego bueno, de R1, pues empiezas, pues eso, pues al contacto con el paritorio, hacer los partos, te los divides, como hay residente matrona, te lo divides con la matrona, los partos que hay. Luego también empiezas a tocar pues el tema de las urgencias, vas a la consulta. De R1 también se hace una rotación en el centro de salud, que es durante un mes. Y nada, eso está pues bastante bien. Y ahí, bueno, ahí todavía de R1 no se entra todavía a quirófano, pero ya, por ejemplo, a partir de R2 ya sí que vas entrando un poquito a quirófano. Y en el tema de... O sea, perdón, Sí, de dime. R1 lo que sí es, sobre todo es la asistencia en el paritorio, y de R1 Mm, sí que durante vuestra rotación en paritorio vais a empezar a hacer cesáreas, que al final es el quirófano de obstetricia y es como la cirugía básica de la guardia. Y también el RESI que esté rotando en paritorio también tiene las cirugías de urgencia que queden de mm. la guardia. La mayoría, pues, legrados, evacuadores, que hay prácticamente uno al día, e incluso, y los drenajes de accesos de la glándula de Bartolino, básicamente eso. Sí, de O sea eso, que o sea, todo realmente eso el lo R1 sí que haces. tiene ya el primer contacto Sí, justo. con el quirófano. Sobre todo son cosas pues de obstetricia y cosas pues pequeñas, eso sí, eso también. Lo de R2 ya sí que empiezas a entrar pues a salpingectomías, a cirugías ginecológicas, oncológicas, también cirugías de suelo pélvico, eso ya empiezas de R2. Luego, en tema de las rotaciones externas, de rotación externa, por ejemplo, nosotros rotamos en cirugía general y también en urología, y también te puedes ir a otros hospitales, bueno, si lo quieres lo puedes pedir y buscarte a ver qué novedades hay en ese hospital que quieras ver en cualquier o sea, en cualquier rotación. Y luego también, por ejemplo, en reproducción te sueles ir afuera, a Madrid o donde quieras. Si quieres otro lado también te puedes ir. Y también en repro y en mama. Bueno, en mama, como no lo En lleva mama, eso ginecología, es que en sí. este hospital la lleva la unidad de cirugía al completo. Entonces tienes la opción de lo que quieras. Yo, por ejemplo, hice aquí en el hospital, pero quien quiere puede ir fuera a otro servicio que lo lleve ginecología por ver un poco cómo trabajan los Mm. ginecólogos. Y la repro es verdad que ahora mismo es que tenemos el laboratorio en obras, podemos decir, la unidad de reproducción está en obras, entonces está lo que son las funciones ovocitarias se tienen que realizar fuera, en centros externos, pero todo el resto de la consulta y luego las transferencias en bienes, todo se hace aquí desde el hospital, pero es verdad que para las funciones pues sí que tienes que salir a rotar fuera hasta que esté terminada Mm. la obra. Sí. Luego en tema de las guardias, solemos hacer más o menos de media 5 al mes. Se puede hacer entre 4 y puedes hacer hasta 6 guardias al mes, pero en general hacemos 5. Las guardias, a ver, son malas, eso es verdad, porque hay mucho volumen, hay mucho parto y al final por la noche pues te toca estar pendiente y luego el tema de urgencias también hay muchas urgencias. Y luego sí que se libran las guardias. Lo que no se libra son los sábados, o sea, el lunes te toca ir a trabajar, pero las demás todas se libran, todas las guardias.
Y luego Bueno, las guardias, pues, estamos 2 residentes sí, habitualmente, raro es el día que hay un residente y suele estar un resi pequeño, o sea, R1 y R2 con un R3, R4. Entonces es verdad que, por ejemplo, al principio de R1, sobre todo cuando estás muy perdido, estás siempre mm, acompañado y eso pues la verdad que es una ventaja porque siempre tienes el apoyo de tu resi mayor, mm, cualquier duda, cualquier cosa, nunca te sientes solo, no sé, claro, pero sí. yo es O verdad que sea, de de R1, pequeño sí, en las guardias pues siempre tuve la tranquilidad de que estaba sí. con alguien más mayor y es verdad que nunca me sentí solo ni, no sé, ni nunca me No. importó hacer guardias, en el sentido de venir con miedo a la guardia. No, de cuando eres pequeño, eso no tienes miedo de venir a la guardia, nada. Y la verdad es que hay bastante buenamente, o sea, entre nosotros nos llevamos muy bien todos. Entonces en la guardia no estás ni incómodo ni te da miedo decirle a tu res mayor, oye, que esto no sé hacerlo, en plan, ¿me ayudas? No, no, en plan, él va a estar siempre pendiente de ti todo el rato y no solemos dejar solos, vamos como juntos, todo a todo y ya Progresivamente. está, sí, justo. Así que lo de guardias, bien. Eso, el ambiente, pues el ambiente en el servicio, pues los resis, pues muy bueno, la verdad. O sea, en general muy bien. Y con los adjuntos también. O sea que eso estamos contentos. Al final, pues hay de todo, ¿sabes? Que no te lo vas a llevar genial con todos los adjuntos, pero en general es un buen ambiente. Em, luego, bueno, sigue contar un poco de Bueno, Toledo, así. Toledo es una ciudad que no es muy grande, es bastante cómoda, hay de todo. El ambiente en el hospital es bastante bueno también a nivel con otros residentes. Suele haber bastantes planes y por ese sentido no hay problema. Y luego el alquiler es también bastante asequible. No sé qué rangos de precio decir, pero en torno, pues no sé, Rafa, ¿qué está diciendo la gente? ¿Unos 500, 600? Aquí en el polígono ahora unos 6. Si quieres vivir solo, con 700 euros, 600 te apañas. Pues, Y luego compartiendo Sí, la gente, pues 200, 300. pues eso, compartido sí. 200 euros, 300 y si quieres vivir solo por aquí, pues unos 700 euros, 600 tienes pisos. Sí, Y bueno, yo por ejemplo, yo vivo en Madrid y entonces vengo todos los días a Toledo y la verdad es que al principio se hace un poco duro, o sea, yo vengo en coche, pues se tarda pues una hora en venir aquí, pero luego te acabas acostumbrando, luego al final la carretera es muy amena, o sea, no suele haber tráfico, hay a veces en la zona de Getafe que hay un poco de más tráfico, pero nunca hay atasco. Entonces eso, pues muy bien, o sea, yo, vamos, no voy a venir aquí a Toledo, o sea, que yo me quedo en Madrid y estoy contenta viniendo, yendo y así. No bastante es gente del cansado. hospital vive Sí, en lo hace. Madrid y además el tren tarda 25 Mm, minutos desde Atocha y es bastante sí. cómodo en ese sentido. El AVE y luego hay también bonos del AVE, de si haces no sé cuántos viajes al mes, pues te cuesta X, o sea que en ese sentido está muy bien, o sea, está muy bien comunicado y puedes vivir perfectamente en Madrid y venir todos los días a Toledo. Si tenéis preguntas que nos queráis hacer, id comentándonos. Sí, Ahí tenéis un poquito las rotaciones. Es verdad que no es así exactamente. De R1 y R2, los 2 primeros años se centran sobre todo en la parte de obstetricia. Es verdad que de R2 empiezas a tener el primer contacto con la consulta de ginecología general, pero es verdad que en las guardias, en la urgencia de eso pacientes sí. ginecológicas. Y luego de R3 y R4 es sobre todo está enfocado a la ginecología, sin perder el contacto con la ecografía, que hay rotaciones de ecografía durante los 4 años de la residencia, y es verdad que al final nunca pierdes el contacto de la obstetricia por la parte del paritorio en las guardias. Mm, sí, sí. Luego, en cuanto al tema del suelo pélvico, lo llevamos nosotros aquí en este hospital. Y no sé, ¿qué más cosas? No sé si tenéis No sé, dudas. sí, Creo que si hemos hablado queréis. un poquito de todo. Si queréis preguntarnos alguna cosa en concreto, pues decirnos y así hablamos de eso. Sí, no sé, no se ve eso. Bueno, pues os contamos Vale, un poco más lo que sí, estábamos hablando. Sobre todo, de R1 al principio es básicamente cuando lleguéis, vais a rotar básicamente en paritorio. Tendréis vuestra rotación. Además, el paritorio siempre sí, tiene que haber un residente. Entonces, cuando sí. vuestros QRs estén salientes, os va a tocar cubrir el Mm, paritorio, como decimos. Mm, ten- a mí.
Ah, tendréis que ir esa mañana en la que vuestro QR esté saliente al paritorio. Sí. Nada, poco a poco eso, os van a ir dejando, desde el principio vais a ayudar en las cesáreas, os van a ir dejando con las cirugías, como hemos dicho, de legrados, Sí, drenajes de abscesos, hasta que poco a poco pues vais a ir haciendo, vais a ser sí, los primeros cirujanos de las cesáreas. Empezaréis también a hacer instrumentales más sencillos, como puedan ser las ventosas. Y nada, la verdad que es una rotación en el sentido que es bastante práctica y bastante quirúrgica, en el sí. sentido de empezar a coser los desgarros, las episiotomías y eso. Y al final, por ejemplo, siempre en paritorio siempre hay alguna cesárea programada. Es muy raro que algún día no haya cesáreas. Entonces, todos los días veréis por lo menos una cesárea ahí. Y la podréis luego ir haciendo, pues ayudaréis, luego la podréis hacer vosotros solos y así. Y los partos es verdad que casi desde el principio ya lo hacéis el parto tú. Al final, pues el parto, pues estás con la matrona. Al principio, si no, como nos conocen, pues irán poco a poco enseñándoos, pero luego ya enseguida hacéis vosotros el parto sin ningún problema. Eso sí que os dejan las matronas. En cuanto a repartir los partos eutóxicos con los resis de matronas, habitualmente vais a estar 2 resis en el paritorio, el resi de gine y en las guardias, no en todas las guardias hay resi de matrona, pero lo habitual es que haya un resi de matrona, entonces hay bastante volumen para Sí, sí. los dos. Al principio agobia el de repartir, pero no hay Mm. ningún problema porque hay suficiente volumen. Sí, sí. O sea, al principio es la angustia de decir, joder, es que no he hecho ningún parto todavía, pero luego es que te hinchas a partos. O sea que de eso, en el sentido paritorio, la verdad es que está bastante bien y yo consigo que se sale muy bien formado porque en el tema de las guardias es que todo. O sea, es que ves todas las complicaciones de todo, de hasta los más prematuros hasta los grandes. Así que, y luego de R1 pues sí, pues el tema de pues las urgencias, pues también, pues siempre estás con el adjunto, o sea, siempre en tu rotación estás con un adjunto. Y luego ya te empiezas a sentir más suelto a ver las urgencias tú solo, porque al principio pues te da miedo ver tú una urgencia solo, pero luego poco a poco con las guardias y con las rotaciones te vas manejando y como en las guardias nunca vas a estar solo, siempre va a haber un resi mayor, pues ahí no, pues no, vas con calma, no tienes miedo. Eso. Luego, en cuanto a cursos obligatorios de la residencia, bueno, os darán un plan transversal en el que hay ciertos cursos que tenéis que realizar durante la residencia que imparte el hospital y luego un poco más específico de nuestra especialidad, eh, cursos, pues os van a pasar los residentes, o sea, los adjuntos, entre los residentes también nos vamos informando y eso es un poco pues algo que cada uno quiere ir haciendo, pero siempre te van a aconsejar que ciertos cursos, o sobre todo al principio, que ir estudiando y demás. Y luego tenemos que hacer también sesiones, pues un poco revisiones de temas, revisiones bibliográficas, casos clínicos, y nada, más o menos creo que toca cada vez un día a la semana a cada residente y es que al final somos 12 residentes, tocamos a una sesión cada 3 meses, que en sí no es mucho y la verdad que viene bastante bien para repasar o sea, el tema de lo que vas sí. a presentar. Sobre todo de algún tema pues que te quieras estudiar más porque te gusta, pues hacer la sesión de eso y así ya te lo llevas. Luego, ¿qué más? Hacemos talleres de vez en cuando que nos dan los adjuntos, que eso también la verdad que suelen ser bastante prácticos y bastante entretenido y la verdad que luego es muy útil de cara a las consultas o hacerlo tú. Pues hay tanto de obstetricia, de partos instrumentales, de ginecología de inserción de DIUs, de inserción de implantes anticonceptivos. Pero también hemos tenido de suelo pélvico, de poner mallas, luego también con el pelvic trainer, o sea, para aprender la paroscopia, porque tenemos Eso es, tenemos un pelvic trainer y lo podéis sí, usar cuando sí. queráis. Y de cursos así, sí, de esos talleres, de eso. Sobre todo eso, pues de parto, de los instrumentales. Luego, el Y así. tema congresos y demás, no hay ningún problema, nos dejan asistir a los congresos que queramos. Es verdad que siempre tenemos que estar cierto número de residentes aquí en el hospital, pero vamos, no suele haber problema para que os vayáis con vuestros QRs a X congreso porque esté más orientado a cierto año de la residencia, entonces no suele haber ningún problema. Y luego, para llevar pósters, comunicaciones y demás, tampoco hay ningún problema. Cualquier adjunto no le va a importar ayudaros a prepararlo y a tutorizaros para enviar la comunicación. Y, Sí. y básicamente eso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay una ¿Hay pregunta? alguna pregunta? Eh,
No. Preguntar sin miedo y así. Así Y a os, nosotros así según os nos ocurren más contamos, cosas ¿sabes? que Que no sabemos contaros. bien si nos falta algo o qué. Como son muchas cosas, a lo mejor se nos olvida algo, pero... Ah, bueno, no, el sueldo no. Bueno, el sueldo, pues está el sueldo base, que son como 1.200, creo, por ahí, 1.300, 1.200, 1.300. Y luego las guardias, verdad que se cobran bastante bien. Y luego cuando eres pues de unos redes R3, como que vas sumando y vas ganando más dinero cada vez que vas superando el curso. Las guardias, por ejemplo, comparadas con las de Madrid, se cobran más aquí en Toledo Y que que con en otras Madrid. comunidades, sí, Sí, que se en otras gana bastante comunidades. más en las guardias. Sí, la verdad que el sueldo de Toledo está bien. bien, está bastante bien, la verdad, comparado con otros sitios. Y eso va aumentando cada año de residencia, sí, está, Sí, sí, comparativamente está mejor que en otras comunidades. sí, eso sí. Eso, las guardias de pues los festivos de Navidad pues se cobran más y luego pues en fin de semana pues bueno, porque hacen más horas, pero Sí. eso. Y no sé, más guardias. Vamos, eso, sí, de guardias se suele hacer 5 al mes. No, 6 no solemos hacer. Si te apetece hacer 6, sí, pero como somos muchos resis, pues hay veces que no es necesario hacer 6. Y luego el tema quirófano, ahora mismo ya no están establecidas las rotaciones como las estáis viendo, 2 meses de R3 y 2 meses de R4, eso ha modificado este año. Ya desde R2 pues vas entrando como más progresivamente, o sea, las tutoras nos organizan el mes en una plantilla, cada día tenemos asignado dónde tenemos que ir, tenemos nuestra rotación base, por ejemplo, ahora mismo estoy rotando en ecografía, pero a lo mejor el jueves tengo que ir a quirófano, pues ahí tú ves, o sea, de R4 habitualmente vas 1 o 2 días a quirófano, igual que de R3 a la semana Y lo de y R2, pues eso, vas a lo vas mejor como más uno al progresivo, mes eso es. o sí, Vas uno al poquito a mes poco suele ser. entrando y también de R2 está la cirugía mayor ambulatoria Así. que son cirugías como más sencillas, sobre todo pues laparoscopias menos invasivas, como una Sí, salpingectomía, algún quiste de ovario y también hay cirugías más sencillas de suelo pélvico y eso pues las empieza a realizar el R2 y son cirugías que pues Sí, eso, que que son empieza a más hacer, sencillas que básicamente las y lleva el sí, R2. justo. Lo vas haciendo pues progresivamente. Empiezas con salpingectomías y luego ya pues de R3, R4 ya te dejan las histerectomías. Sí. Y luego, en general, no hay ningún inconveniente en cuanto a los adjuntos, no hay ninguno. O sea, todos dan por hecho que es un hospital universitario, todos están dispuestos a enseñarte y todos te dejan hacer las cosas bajo su supervisión. En ese sentido, no hay ningún problema de que no te dejen hacer las cosas. Y ha habido Una una pregunta. pregunta que dice, no tener los salientes de guardia los sábados se hace muy duro y consideráis que es importante elegir un hospital donde se libren todas las guardias. A ver, a mí no se me hace duro, la verdad, porque realmente pues tienes guardia el sábado, el lunes es como tu, o sea, el domingo es como tu saliente, pues eso, que estás pues mal, cansado, pero luego ya el lunes estás recuperado. Sí, Es como no si lo sé. haces entre semana, pues No se un suele hacer miércoles, pesado, la claro. verdad. Que el hospital que tenga la libranza del sábado, pues estarán más cómodos en ese sentido, pues probablemente sí, pero es Claro, verdad que nosotros no notamos que sea un inconveniente el no librar no. el lunes. Y luego, ¿cuántos fines al mes solemos hacer de guardias? Bueno, otra ventaja que tenemos es que las guardias las ponemos nosotros, no nos vienen dadas por las tutoras, ni tampoco es una jerarquía absoluta en el que la pongan los R4 la de todos los residentes, como pasa en otros sitios. Es verdad que empezamos por año de residente, entonces nos la ponemos los R4, luego se la ponen los R3, así hasta el final. Entonces es verdad que como tiene que haber un residente pequeño y un residente mayor, los R4 tenemos todo el mes libre para elegir y a los R2 le vuelve a pasar lo mismo. Entonces es verdad que no se le hay problemas para poner a las guardias, si a alguien no le viene bien hay cambios con sus compañeros o con el resi mayor, es verdad que tenemos bastante libertad para elegir las guardias. Y normalmente decimos que tenemos que hacer 2 días de finde, es decir, mínimo pues un viernes y un domingo o 2 sábados, pues hay algún mes que te tocará hacer viernes, domingo y un sábado, que te tocará hacer 2 fines de semana, pero lo habitual es 2 guardias de finde. Si tienes un doblete, puedes hacer un fin de semana, si te toca 2 sábados, hacer 2 fines de semana, pero es verdad que no es algo excesivo que digas, tengo que trabajar muchos fines de semana. No, o sea, y realmente si te pones el doblete viernes, domingo, que eso es lo que solemos hacer Tienes un siempre, finde. pues haces un finde y ya está. Y si haces pues 2 sábados, pues hay algún mes que te toca eso. Pero siempre intentamos hacer viernes, domingo. Eso es. O sea, no hacer un domingo y el siguiente un Y sábado, porque
partes, entonces está... Porque de esta forma es verdad que se hace un poco más pesado el fin de semana, es verdad que luego no notas, te acostumbras rápidamente, pero entonces ese fin de semana solo trabajarían 4 personas, las 2 personas del viernes domingo y las 2 personas del sábado. Entonces es verdad que para el resto de residentes es más fácil porque puedes librar más fines de semana en ese sentido porque está todo cubierto. Claro, porque si te toca un domingo y un sábado, pues te parte todos los 2 fines de semana enteros. ¿Alguna pregunta más que tengáis? Sí. No sé si queréis saber algo más. Bueno, por ejemplo, luego un poco ahora que estoy viendo aquí las rotaciones. En las consultas de obstetricia pues básicamente están organizadas por trimestres. Hay consultas de 12 semanas, hay consultas del tercer trimestre y la ecomorfológica de las 20 semanas. Entonces tendréis rotaciones para cada consulta. Luego está también la consulta de alto riesgo, donde van las pacientes que necesitan un seguimiento más estrecho del embarazo. Y luego también estaría la consulta de monitoreo, la consulta de fisiopatología fetal, y que además desde ahí se encargan de la planta de alto riesgo, las pacientes ingresadas por bolsas rotas pretérminos, por preeclampsias, por amenazas de parto prematuro, esas cosas. Y luego las consultas de gine sí que se organizan de una forma más monográfica. Estaría la consulta de gineonco, la consulta de endometriosis, de miomas, de suelo pélvico, luego están las consultas de gine general, luego también está la unidad de reproducción asistida, hay consultas de histeroscopias, de patología del tracto genital inferior, o sea, al final hay un bastante volumen de consultas diarias, pues hay como unas 5 o 6 de gine al día, porque luego también está repartido en centros de especialidades. Y luego hay consulta de oncología diaria, hay consulta de patología del tracto genital inferior diaria, de histeroscopias, ahora hay de suelo pélvico diaria, mioma alterna con endometriosis. Luego hay una ecografía de alta resolución en la que se hacen las ecografías como más complejas o los casos más complicados también, tanto de obstetricia como de ginecología. Está bastante... Hay muchos. Bastante hay muchos especializado adjuntos, todo, sí. Muchos adjuntos, hay muchas Los adjuntos están también bastante especializados, pertenecen a ciertas unidades, entonces es verdad que en ese sentido profundizas mucho en la patología cuando estás en esas rotaciones. Sí. Luego hay una consulta que es específica que llamamos de los de procedimientos para que rotas cuando vas a gine, que es para la inserción de DIU, la retirada de implantes, como un poco de planificación y no sé, me ocurren más cosas. Ya, no sé. No, han hecho una pregunta que según avanzan los años de residente y llegas a adjunto, la calidad de vida mejora a pesar de ser una especialidad muy sacrificada y dura en ese sentido. A ver, o sea, bueno, yo es que soy R2. Bueno, yo como R4, es verdad que la carga asistencial de RESI en la urgencia es bastante, o sea, nosotros las urgencias que no tienen ningún riesgo o no son emergencias, las solemos ver los residentes. Entonces es verdad que conforme vas pasando los años y haces guardias con, por ejemplo, cuando hay R3, R4 y R2, la guardia es muy llevadera porque se puede dividir la urgencia, entonces es más ameno. Es verdad que con el R1, pues al final el volumen es mayor porque no suele estar solo, entonces suele estar el RESI mayor con el R1. Entonces es verdad que vas notando un poco la mejora, pero es verdad que al final son guardias que son malas. Es verdad que los adjuntos sí que se no va viven notando, mal, pero o sea, en la no... guardia al final tú les llamas, pues si tienes una cesárea, si tienes un instrumental, si tienes alguna duda en algo, pero al final la urgencia a las 5 de la mañana de pues un sangrado, Claro, un pico, la guardia pues de lo ves adjunto tú, sí que es ¿sabes? más Es llevadera, más es llevadera. mejor, sí. O sea, ellos por la noche pues suelen dormir, ¿sabes? Que no... Les llamas eso, de forma para hacer un parto instrumental, para que valoren una gráfica, para hacer una cesárea, porque hay una cirugía urgente, alguna duda en la urgencia, pero lo habitual es que ellos estén más tranquilos. Es aquí en este hospital porque tienen resis. Claro. Claro, que en otro hospital que no tengan resis, Luego de pues lo adjunto, verán si todo termináis en un ellos. hospital sin residentes, pues al final tienes que llevar tú todo el peso de la guardia. Claro. Y luego, por ejemplo, de R1, las guardias también estás pendiente de los partos eutóxicos. Entonces, que al final el R1 en la guardia, si tiene mucho volumen de partos, casi no está metido en la urgencia con el mayor, porque a lo mejor dice, tengo que ir a explorar a esta mujer,
o tengo que hacer el parto de esta mujer. Entonces el R1 está muy enfocado en paritorio, en partos eutóxicos y así, y ayuda a lo que pueda en la urgencia. Luego es verdad que yo sentí de R2 como el peor año de las guardias en el sentido de más trabajo, porque es verdad que ya no haces tantos partos eutóxicos, porque se supone que ya los has aprendido de R1 y te enfocas más a sacar adelante a ver pacientes en la urgencia. Y es verdad que el Resi mayor pues te puede dar como un poquito más, como que te deja más de libertad, vamos. Más solo podemos decir en la Sí, urgencia. justo. Para Pero que te vayas no, desenvolviendo. Es verdad claro. que pues la urgencia ya cuando empiezas a ser R2 se reparte más y te toca pues un poquito más de carga asistencial en ese sentido que de R1. Sí, eso sí. Y de R2 a lo mejor también, pues instrumentales, si te tocan la guardia con un R3, pues no lo vas a hacer porque lo va a hacer el R3, ¿sabes? De cesáreas es verdad que sí que nos repartimos más y en la guardia hay 2 cesáreas y una es más fácil que la otra, pues sí que te la hace el R2. Pero es verdad que de instrumentales como no suele, o sea, sí que hay instrumentales, pero no hay tanto volumen como de cesáreas. Entonces, pues lo hace más el mayor que el pequeño. Normalmente a partir de R2 empiezas a dividir las cesáreas. La primera cesárea y las cesáreas sencillas las suele hacer el R2 y segunda cesáreas o cesáreas de inicio que sean más complejas las va a hacer el residente mayor. Y es verdad que instrumentales no se dejan pues por eso, porque no es un volumen excesivo de instrumentales lo que se haga. Los forces no los dejamos los residentes mayores, pero bueno, ya serás residente mayor y tendrás 2 años de residente mayor como todos para hacer los instrumentales. Puedes empezar haciendo las ventosas o en las mañanas de paritorio que estés solamente con adjunto, pues sí que vas a hacer de todo. Pero es verdad que en las guardias pues hay un poquito esa jerarquía con tu resi mayor que pues elige el resi mayor. O cirugías de urgencia, pues torsiones anexiales, folículos hemorrágicos, embarazos ectópicos que haya que operar, la cirugía la va a hacer el residente mayor. Claro. Pero vamos, que todos tenemos los años de residente mayor para llevar a cabo eso, que no me parece que esté más repartido porque todo el mundo va a pasar por ahí y todo el mundo lo va a hacer. Y de R2 así también te empiezas a centrar más en la urgencia. O sea, R2 es como la urgencia y luego ya cuando eres más mayor pues ya más el quirófano y el R2 pues se va a la urgencia, ¿sabes? El paritorio. Pues nada, chicos, vamos a ir terminando. Muchas gracias a los que estáis conectados y por las preguntas que ha habido. Muchas gracias. El día 15, ¿no? ¿Cuándo pueden venir a verlo? El día 15 pueden venir. El día 15 podéis venir de forma presencial y nada, estaremos encantados de que vengáis para enseñaros un poquito eso y resolver más dudas. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego.